Bien, entonces, como les contaba hace un rato, vamos a ver hoy día ecuaciones exactas y ya les voy a hacer un reforzamiento de lo primero. Antes de esto vienen las variables separables, que son lo que trataba el laboratorio de hoy día, ¿ya? Estas ecuaciones, que son otro tipo de ecuaciones, se llaman ecuaciones exactas, y resulta que las ecuaciones diferenciales lo que tienen es que uno las clasifica, el nombre que tienen, en realidad lo reciben por la forma en que se pueden resolver, ¿ya? Antes de ver esta ecuación exacta, voy a hacer una pequeña introducción sobre la derivada total de una función. Entonces, cuando ustedes tienen una función de dos variables, así por ejemplo, se le llama derivada total de f a la siguiente expresión, a cuando yo tomo la función y le encuentro todas sus derivadas parciales y lo escribo de esta manera. La derivada total de f sería df a de x por dx más df a de y por di. A esto se le llama derivada total, que es algo que vamos a ver en cálculo vectorial, más a fondo, ya como para qué sirve. Pero es esencial saberlo también para las ecuaciones exactas. Miren, entonces, por ejemplo, si yo tuviera la ecuación, o sea, la función x, y igual a x cubo y más y al cubo, ¿cuál sería aquí la derivada total? Entonces la derivada de f sería df de x, que es 3x cuadrado y de x, más df de y, que es x cubo más 3y cuadrado de y. Esa sería la derivada total de esta función. ¿Ok? Entonces, simplemente son las derivadas como parciales en cada lado, ¿cierto? Con cada uno de sus diferenciales. El caso es de f de x, en otro caso es de f a de y. Y resulta que cuando se tiene el caso particular, el caso de estar en una curva de nivel, es decir, cuando f de x, y es igual a c, cuando uno hace este mismo ejercicio, que es encontrar la derivada total queda así, de f es igual a 0 porque esta es una constante, y nos queda esto igual a df a de x más df a de y. Esta expresión que tenemos aquí es la que nosotros vamos a ver hoy día en las ecuaciones exactas. Nosotros vamos a tratar de resolver una ecuación como esa que tengo marcada acá. Pero claro, la ecuación para que sea exacta tiene que venir de una sola función. Por ejemplo, si yo tuviera acá la misma ecuación de antes, que es 3x cuadrado y de y más x cubo más 3y cuadrado de y igual a 0. Y me dicen, resuelva esta ecuación que está ahí. Uno dice, ah, tiene la forma de lo que estamos viendo ahí arriba. Pero ¿cómo sé si esto que tenemos acá y esto que tenemos acá proviene de una sola función?
¿Cómo saber si efectivamente proviene de una función? Cuando provenga de una sola función, nosotros le vamos a llamar que es una ecuación exacta. Esta efectivamente viene de una sola función, ¿ya? Y de la f x, y, que es la que yo le había puesto antes, que es x cubo y más y al cubo. Proviene de esa función porque al final cada una de estas partes que están aquí, esta 1 y 2, la 1 es la derivada parcial respecto a x y la 2 la derivada parcial respecto a y, así que las dos provienen de la función que tengo ahí abajo. Y como está igual a 0, la solución de la ecuación anterior es x cubo y más y al cubo igual a 0. Esa sería mi solución. O sea, la f igual a 0. Pero todo esto, ¿cierto? A priori, si es que yo sé que efectivamente mi ecuación proviene de una sola función que fue derivada tanto en su variable x como en su variable y. Entonces, ¿cómo saberlo? Y una vez que ya lo sabemos, cómo resolverla, es lo que vamos a hacer hoy día en clases. Es decir, vamos a tomar una ecuación que está escrita de esta manera, vamos a analizar si es que proviene de una sola función, y entonces le podemos llamar exacta, y en el caso de ser exacta, vamos a aprender a resolverla, es decir, a cómo encontrar la función para la cual proviene esto de acá. Entonces, de eso trata el método que vamos a revisar hoy día. No sé si tienen alguna consulta de este preliminar que vamos, de lo que vamos a revisar. Bien, entonces vamos a partir con el contenido de hoy día. Cuando tenemos una ecuación diferencial exacta, esta ecuación diferencial está escrita de esta manera, como de esa forma. ¿Ok? Entonces es una ecuación diferencial que tengo escrita de la manera m de x, n de y. Y lo que yo ando buscando es la solución de esta ecuación. Porque ahí hay unos diferenciales, ¿cierto?, que me faltan para resolver. Entonces, como les contaba en el preliminar, yo voy a tratar a este como que fuera, este voy a suponer que viene de una función y este también. Tengo que comprobarlo, pero si fuera así, yo podría decir, ah, esto viene de una sola función, la cual la derivaron y me dio eso. Y si yo puedo encontrar esa función, entonces puedo encontrar la solución de la ecuación. Básicamente es como un diagrama de esta forma, como lo que voy a mostrar ahora aquí. Por ejemplo, yo tengo una función que se le suele llamar phi de x e y. Y esta función tiene dos derivadas parciales, que son de phi a de x y de phi a de y. Sus derivadas parciales. Si esta función está igualada a cero, al encontrar estas dos derivadas parciales, yo encuentro que la derivada total es de phi a de x por de x más de phi a de y por de y igual a cero. Pero, ¿cómo saber una vez que me presentan esta ecuación? Porque a nosotros nos van a presentar la ecuación así. Nosotros tenemos que llegar a esta que es la solución, la que está allá arriba. Esta es la solución. Y, esta de aquí, perdón, tiene que ser igual a C. Y esta de acá de abajo sería la ecuación. La idea es cierto que a partir de que nos presenten la ecuación diferencial que está ahí abajo, nosotros podamos encontrar esa solución que es la phi de arriba. Ahora, no todas las ecuaciones provienen de una sola función que es la de arriba, ¿ya? Cuando pasa eso, decimos que esta ecuación es exacta.
¿Ok? Entonces, tenemos que ver cómo identificar que efectivamente una ecuación es exacta y después ver cómo nos devolvemos de esta ecuación a la primera parte que está ahí arriba, que sería nuestra solución. Entonces les voy a mostrar un ejemplo más de esto. Por ejemplo, voy a tener... Aquí tengo una ecuación típica. Esta es nuestra ecuación, imagínense una ecuación diferencial. Y la idea es que yo, de alguna manera, identifique que puedo devolverme a la solución que está ahí arriba. Solo que ahora, si se fijan, lo estoy viendo con un ejemplo en particular. Entonces, resulta que esta es efectivamente es una ecuación exacta, porque proviene de esta función. Proviene de la función x cuadrado y cuadrado igual a c. De hecho, si uno aquí saca sus derivadas parciales, es 2x y cuadrado, y la otra derivada parcial es 2x cuadrado y. Entonces, así formó esta de acá. Y entonces, esta sería la solución. Vamos a partir de la ecuación diferencial que está ahí abajo, y la idea es devolvernos y encontrar esa solución que viene ahí arriba. Y eso pasa cuando es exacta, es decir, cuando justamente estas dos partes de aquí, esta parte que ustedes ven acá, ¿cierto? En esta parte, y esta parte que viene acá, son, son las derivadas parciales de la función que vemos ahí arriba. ¿Ya? Eso va a pasar solamente si pasa eso. ¿Alguna pregunta de la definición de que sea exacta la ecuación? No, profe. ¿Todo bien? Ya, la idea es que comprendan bien de dónde viene esta ecuación, ¿ya? Más que saber resolverla, saber resolver de repente es algo bien mecánico. La idea es como comprender, es exacta porque estas dos cosas que veo acá provienen de una sola función. Y si yo soy capaz de encontrar esa función, como ven, puedo, puedo resolver la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a ver es identificar cómo una ecuación es exacta, ¿ya? Por aquí tenemos lo que yo le estaba contando, bla, bla, bla. Aquí. Tenemos entonces lo primero. Esto lo voy a llamar aquí, le voy a poner un título chiquito aquí. ¿Cómo identificamos que es exacta? Para identificar que efectivamente nuestra ecuación es una ecuación exacta, tenemos que ver cuál es la derivada mixta o derivada cruzada de esta función. Entonces, esto proviene de hacer lo siguiente. Miren, suponiendo de que se cumple todo este diagrama que estábamos analizando hace un rato, es decir, que
existe una función y sus derivadas parciales son estas, y entonces su derivada total es de phi a de x por dx más de phi a de y por di. Suponiendo que se cumple todo este diagrama de acá, y este es igual a c, donde la de abajo es la ecuación, la de arriba es la solución, para yo saber que efectivamente es exacta, lo que tengo que hacer es tomar estos que están acá, este y este de acá, y volver a derivarlos. Es decir, este de aquí, encontrar que si lo derivo con i, me va a dar que de phi a de i a de x tiene que ser igual a de phi a de x a de y. Es decir, si los vuelvo a derivar con la otra variable, debiesen ser iguales. Y esto es por un teorema que se llama eh, teorema de Schwarz. ¿Ya? Entonces, debiese pasar de que si yo vuelvo a derivar las cosas que tengo ahí con respecto a la otra variable, me tiene que dar lo mismo. Y lo podemos comprobar. Vamos a comprobarlo con algunos de estos ejercicios que yo estaba haciendo antes. Por ejemplo, ¿qué pasa si este yo lo derivo ahora respecto a y? Vamos a derivarlo respecto a y. Este que tenemos acá. Entonces me va a quedar 4xy. Y si este yo lo derivo respecto a x, me va a quedar 4xy. Y efectivamente pueden comprobar que son iguales. Estas derivadas cruzadas aquí me están dando exactamente lo mismo. Y ese es mi indicio para decir, ah, ok, si yo vuelvo a derivar esto respecto a la otra variable y me están dando lo mismo, eso quiere decir que la ecuación es exacta, o sea, proviene de una sola función, como lo que está pasando en este caso. Si no son iguales, no es exacta, entonces ahí tengo que encontrar ya otro método para resolverla. Pero en el caso que lo sean, uno puede decir, claro, ah, mi ecuación es exacta, entonces puedo resolverla por el método de exacta, ya que lo vamos a ver enseguida, pero de ahí ya tengo una seguridad de que mi ecuación diferencial proviene de una sola función, que está ahí arriba. Eso es lo que nos propone lo siguiente que está ahí, que derivemos nuevamente nuestras funciones que están aquí respecto a las otras variables. Esta y esta que está acá. Bien, vamos a verificar si esta ecuación es exacta. Me la voy a robar de aquí y la voy a colocar aparte. Bien, si me presentan esta ecuación y me preguntan, ¿es exacta esta ecuación? Yo digo, ah, bueno, hay que identificar si esto viene de una sola función. Y por lo tanto, si esta es una de las derivadas, está acá, voy a cambiar ese color, ahí. Si esta es una de las derivadas y esta es otra de las derivadas, o sea, la primera es lo que se derivó respecto a x y la segunda es lo que se derivó respecto a y. En caso de que vengan de una sola función, lo que se derivó respecto a x lo voy a derivar respecto a y. Entonces voy a colocar aquí de a de y de esto que está acá. Y lo que se derivó respecto a y, ahora lo voy a derivar respecto a x. Sería x más 2. Hay que ver si esto nos da lo mismo.
Es decir, si lo vuelvo a derivar, me dan lo mismo en cada lado. Entonces, uno dice, a ver, este si lo derivo respecto a y me va a quedar e elevado a x más x elevado a x. Y el de abajo, si lo derivo respecto a x, me queda e elevado a x más x por e elevado a x. O sea, son iguales. Eso quiere decir que esta ecuación es exacta. O bien, como estábamos analizando hace un rato, esta ecuación proviene de una sola función. Ahora, el objetivo, ¿cierto? El desafío es como decir, ya, perfecto, tú tienes tu ecuación aquí que es 1 más e elevado a xy más x elevado a xy de x más x elevado a x más 2 de y igual a 0. Y yo necesito saber de dónde viene esta, estas derivadas tal que esto es igual a c. O sea, hay que descubrir quién es este. Pero ya con este método de volver a derivar cruzado, identifico que efectivamente es exacto. O sea, ya tengo la seguridad que es exacta. Y ahora lo que vendría sería saber quién es esta función tal que yo la derivo y me dan estos dos resultados que están ahí abajo. Y así puedo encontrar la solución de la ecuación. Así que tenemos que averiguar eso ahora. Es decir, el método de resolución que vamos a tener para las ecuaciones exactas. Entonces, vea bien el diagrama, ya vamos a ir con la metodología para una vez que sabemos que la ecuación es exacta, cómo la podemos resolver. Bien, el método de solución para una ecuación exacta es el siguiente. Una vez que yo identifico que es exacta, es decir, ya tengo que tener identificado que es exacta, o sea que ya sabemos que es exacta, lo que debemos hacer es ahora encontrar aquella función que le contaba, esta función de arriba, ¿cierto? La función madre, que al derivarla me dan estas dos de abajo, necesito encontrarla. Pero bueno, el hecho de que al derivarla me den esas dos, puedo decir, bueno, ¿cómo me devuelvo? Si yo sé que esta, por ejemplo, esto de aquí sería la derivada de mi función respecto a x, y esta de aquí es la derivada de mi función respecto a y. ¿Cómo puedo devolverme ahí a la función principal? Es como hacer lo contrario que es derivar. Entonces, tengo una buena herramienta que me permite devolverme cuando yo he derivado algo. Y esa es la integral. Entonces, si yo integro esta función, debería llegar a la principal. O si integro la otra, también debería llegar a la principal. Esa es la misión que uno tiene que hacer con esto. Entonces, si integramos de phi de x o de phi de y, debemos llegar a phi de x, y. Entonces, vamos a ir con esa forma. Bien, entonces,
Si tengo la ecuación ahí y la integro, ¿cierto? Voy a llegar a esto acá. Pero ojo con esto acá, al integrar, voy a integrar solo respecto a una variable, entonces me va a quedar una constante que depende de la otra variable. Para saber cuánto vale esta constante, lo mejor es volver a derivar mi función e igualarla al otro lado, es decir, ver qué pasa con lo que está allá. Entonces, yo voy a tomar esta ecuación diferencial que tenemos acá, esta, y voy a intentar hacer lo que nos dice este problema, esta forma, que es integrar. Entonces, imagínense que yo esta, a priori, acuérdense que ya sabíamos que era exacta porque lo comprobamos delante. Ya sabemos que es exacta y ahora la quiero resolver. Para resolverla, yo sé que además esto proviene de una sola función, que es la función así, la cual al derivarse me dio de phi a de x por dx más de phi a de y por di igual a 0. Y esto terminó siendo 1 más e elevado a xy más x por e elevado a xy de x más x por e elevado a x más 2 de y igual a 0. O sea que esto que está acá es la derivada respecto a x. Y esta que está acá es mi derivada respecto a y. Y este es el truco para volver a eso. Yo necesito volver al fin. Sí, necesito encontrar este de acá. Necesito encontrar eso. Mm, entonces tengo que devolverme por algún lado. Ya puedo tomar ya sea el que fue derivado respecto a x o ya sea el que fue derivado respecto a y. Lo más conveniente es tomar el que sea más fácil de integrar. En este caso, ustedes si ven estas dos cosas, ¿qué sería más fácil de integrar? Bien, Con respecto a y, el con respecto a y, ¿cierto? Con respecto a y. De hecho, claro, porque me parece que va a ser muy sencillo integrar ese, como, de cómo está desarrollado. Ya, vámonos por ese lado, es decir, yo voy a integrar este que está acá. Lo vamos a integrar respecto a y. ¿Y por qué? Porque fue derivado respecto a y. Eso quiere decir que si yo hubiera escogido el otro camino, que es el que está acá, como ese fue derivado respecto a x, tendría que haberlo integrado respecto a x para volver a mi función madre que tengo ahí arriba, ¿cierto? Que es como la que ando buscando para poder encontrar esta solución. Así que ya, pues tomemos ese camino, que a mí igual me parece que es el más fácil, como de las dos que estamos viendo acá. E integremos. Integramos entonces nuestra función que es x por e elevado a x más 2 respecto a y. Si integro respecto a y, la x pasa a ser una constante. Entonces integro respecto al y. Y bueno, todo eso es constante, pues, así que puedo básicamente escribir esto como x e elevado a x más 2 por la integral de y. Y me queda al final eh, y por x elevado a x más 2y.
Pero aquí aparece algo importantísimo, que como estoy integrando respecto solamente ahí, me aparece una constante integración, como siempre. Ustedes saben que siempre aparece esta constante integración cuando integro. Pero esta constante no es una constante así nomás, porque ¿quiénes son constantes aquí? Los números, pero aparte también son constantes las x. Entonces esta constante depende de x. Porque cuando yo integro respecto a y, el x pasa a ser una constante, entonces esa constante de integración que siempre nos queda cuando integramos, también va a tener el x. Ya, se supone que esta que yo acabo de encontrar, esta y x elevado a x más 2i más esta constante que depende de x, esta es mi función que ando buscando. Pero tengo un problema, ¿cierto? ¿Qué es esto? Necesito saber qué es esto. Y entonces, si esta es mi función madre, ¿cierto? Vamos, voy al diagrama de arriba. Y yo me vine por este camino que fue el de las y. Si yo derivo esta función respecto a x, me debería dar el otro lado. Eso es la metodología que tiene la ecuación exacta. Dice como, ya perfecto, encontraste tu phi, está más incompleto porque todavía no sabes quién es esa c que está ahí abajo. Pero si tú tomas eso y lo derivas ahora respecto a x, debería darte el otro resultado. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a colocar nuestra phi de x y está incompleta. Entonces ahora, si yo tomo esta solución y la derivo respecto a x, si la derivo respecto a x, el phi me debería dar esto que está ahí, ya que ese supuestamente es nuestro desfía de x. Así que si tomo nuestra solución incompleta que tenemos y la derivo respecto a x, debería darme eso que está al otro lado. Así que vamos a ver. Ah, ya, voy a igualarlo al tiro lo que debería dar. Esto debería dar 1 más x así, eh, más x por elevado a x, sí. Bien, entonces vamos a derivar esto. Esto nos queda como y por elevado a x más y por x elevado a x más este c derivado. Y esto debiese ser igual a 1 más elevado a x y más x por elevado a x y. Resulta que aquí estos se van, ¿sí? Se eliminan aquí, ese se elimina con ese. Me queda algo bastante sencillo, me queda que la c derivada vale 1, entonces la c de x es x. Porque si esta c al derivarla me dio 1, significa que la c era originalmente x. Y ya descubrí quién era el que me faltaba. Entonces ahora ya tengo la función. Así, phi de x y es y por x por elevado a x más 2i más x, que ahora sé quién es. Pero la solución la tengo que presentar así, porque la solución es eso que tengo allá arriba. Me falta igualarla a c. ¿Ya? Entonces cuando la igualo a c, ya tengo mi solución completa. Entonces, la solución de la ecuación es
xy elevado a x más 2y más x igual a c. Este es el phi de xy que andaba buscando. ¿Cómo puedo comprobar que esta ecuación está realmente buena? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Yo sé que si aquí derivo de phi a de x y aquí de phi a de y, me debería quedar la ecuación que me presentaban en un principio. Bueno, si la derivo respecto a x, me va a quedar y elevado a x más xy elevado a x más 1 de x. Y si la derivo respecto a y, me va a quedar x por elevado a x más 2 de y. Y igual a 0 porque la derivada de la constante es 0. Y sí, pueden ver que esa era efectivamente nuestra ecuación diferencial del principio y nosotros logramos encontrar la solución. ¿Cierto? Esta de acá era la ecuación diferencial y esa de ahí arriba es la solución. Así que ese es el método de ecuaciones exactas. Busca que uno haga esto, que identifique, ¿cierto? Voy a revolver un poquito aquí. Identifique que nosotros teníamos en un principio la ecuación como está muy abajo. La integramos con respecto a y porque era más fácil y luego la derivamos con respecto a x para poder igualarla al otro lado. Entonces ahí la integramos respecto a y luego la derivamos respecto a x para igualarla a la otra parte. Y así descubrimos qué era lo que nos faltaba. Finalmente, cuando tenemos toda la phi, ya tenemos resuelto el problema, porque la solución es phi igual a la constante. Y además podemos de pasada comprobar que nuestra solución está buena, porque si esa es mi solución, debería yo, al derivarla respecto a x y a y, debería darme las dos partes de abajo, ¿cierto? Como era la ecuación en un principio. Ya, entonces, para el rato que nos queda, vamos a ver aquí una pequeña evaluación. La idea es tomar esta ecuación y resolverla como si fuera exacta, identificarla. Pero pueden notar que esta ecuación está escrita de esta manera como de y a de x igual a x más y al cuadrado dividido 1 menos 2xy menos x al cuadrado. Y no está presentada de la forma que la estábamos trabajando antes, pero se puede hacer así. De hecho, basta que yo multiplique esto por esto y multiplique esto por esto y después reordene y me queda como la ecuación que estábamos viendo ahí arriba. Ustedes tienen que hacer aquí, resolver como identificar que es exacta y segundo, resolverla. Voy a subirles esto de acá.
Entonces, en el Drive ya está esta clase que doy día y al terminar la clase, la grabación la subo al canal de YouTube para que la puedan volver a ver. Esta es la actividad que tienen que hacer ahora, ¿cierto? Traten de poner a prueba lo que vimos hoy día, reordenar esta ecuación y aplicar el método de ecuaciones exactas, ¿ya? Profe, las notas Ujú. igual quedan al tiro suya. Sí, pues ya la subí, ya la subí. Ahora la puedes ver como lo que rayé hoy día. Ya bueno. En ese Drive como que se sincroniza el tiro como con lo que acabo de hacer, entonces lo pueden revisar. Bueno, el PPT trae como las metodologías escritas, sí, pero yo lo que hago un poco más es como explicarle eh, cómo se desarrollan las ecuaciones. Ya yo creo que de repente también es mejor saber cómo de dónde vienen y por qué se hace cierto método que aprenderse una metodología y no entender cómo, por qué estoy integrando o por qué estoy derivando aquí. Por si acaso, en Finis, hay de subir el programa con las clases gracias como vienen los controles, ¿ya? Para que vayan viendo la fecha y no se pierdan en eso. Em, no hemos definido los temas porque como esta sección tuvo un cambio por aquí y por allá, entonces la idea es como primero ver hasta dónde van y luego así definir los temas bien del control, ¿ya? Para que no salgan perjudicados ustedes tampoco.
Sí, claro, sí, si no tiene ninguna duda, se puede retirar. Eh, pero no vaya a ser que después me pregunte este mismo ejercicio, porque me voy a acordar que usted se retiró antes y no me lo preguntó. Ah, ya, no, vaya nomás. Además que nos quedan 10 minutos, así que en realidad estos minutos son para que ustedes pongan a prueba lo que están haciendo y, si les sale alguna duda, me la pregunten como al tiro de lo que están haciendo y traten de aprovechar como también de hacer algo dentro de la clase, ¿ya? No, si tienes que ir a prueba familiar, anda nomás, no te preocupes. Vamos a ir haciendo también algún otro tipo de actividad, por ejemplo, estas son más como ya hacer algo. Pero la otra clase igual, por ejemplo, los últimos 15 minutos los voy a dejar para una actividad en Mentimeter, donde hay que responder cosas como de la misma clase. Entonces así vamos como haciendo alguna u otra cosa más que yo me ponga a pasar contenido, ¿cierto? Que para hacer como cosas un poquito más interactivas igual. Profe, yo si integro el ¿Sí? lado que está de I, la C me queda como CX o CI. Usted está integrando ahí respecto a I, ¿cierto? Sí, Entonces está considerando que el X es una constante, entonces esa constante queda como CX. ya vale, gracias. Pero si lo hace al revés, se integra con el de X, con el que tiene X, Ujú, la constante le va a quedar con i, po, porque el i es el que ya, está considerando ahí como constante. Y ahí vale, recuerde que tiene que derivar respecto a la otra para poder igualar. Pero está haciendo así, va bien. vale, gracias. Sí, claro. Sí, de hecho lo podemos hacer. La actividad esta. Sí, lo ideal es que ahora lo traten de desarrollar y yo después les muestro cómo se hacía para que comparen, pero inténtenlo hacer. Profe, me dan diferente. Le dan diferente como que ya encontró la función, ¿o no? Sí, o sea, como que la ordené, o sea, la derivé y me dan Ujú. diferente. No sé si está bien. Mira, lo ordenaste de esta manera, por ejemplo, así Yo le como cambié el signo abajo y me dio. esto de aquí, así, y x más y al cuadrado de O x, sea, ¿cierto? Entonces uno después, simplifiqué el binomio y lo dejé expresado con... sí, le saqué el exponente. ah, hiciste esto, como x cuadrado más 2xy más y Ujú, cuadrado, ¿no? eso. Ya, perfecto. Es el de ahí y el otro nos queda como, lo tengo que pasar para allá, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos uno más 2xy más x cuadrado de y. Y aquí queda igual a cero. Ujú. ¿Ya? Si pasamos todo eso para el otro lado. Y entonces aquí es donde tenían que haber comprobado que es exacta. O sea, al derivar este respecto a y, el derivar este respecto a x debió haber dado lo mismo. ¿Profe tienen el resultado? No. No, como dije recién, después lo voy a subir. De hecho, igual no sé, yo creo que quizás alcanzo a hacer la hora, pero derivando esto respecto a y, me va a quedar 2x más 2y.
y derivando respecto a x me va a quedar 2y más 2x. Así que uno comprueba que efectivamente es exacta. Y ahora que ya sabemos que es exacta, hay que elegir uno de los dos lados para integrar. Ya, eso es lo que debieron haber hecho después, como integrar uno de estos dos lados, encontrar esta constante que les queda, derivándolo y igualándolo al otro lado, y así pueden resolver la ecuación. Profe, ¿podría mostrar de nuevo un poco el ejercicio? Sí, claro, este también arriba. Profe, el C Sí. no obliga siempre de uno, ¿cierto? ¿O tiene que dar uno siempre? No, puede dar distintas cosas, Ah, ya. Ya. claro. Ahora, ¿qué te dio ahora el C? Uno más I al cuadrado. Ya, claro. Y eso tienes que integrarlo respecto a I, ¿o no? Sí. Quizá ya. La comprobé si era exacta. Me dio Ujú. y integré Y una. ya, ¿y cuál es la que integraste? Integré esa la X más I al cuadrado. X En más Y al paréntesis. cuadrado. Ah, entonces integraste esto, ¿no? Espera, espera. Eh, pero ahí no se tiene que elegir una de las dos de arriba para integrar. Claro, sí, por eso te Ya. pregunto, como si No, elegiste esta o elegiste esta. no, ninguna. Elegí la de arriba. Entonces estaba mal. No, Esa. porque esto es lo mismo que eso. Ah, ya. Sí, esa. ¿Mm? Solo que aquí yo tengo ordenada la ecuación como hay que ordenarla para que sea exacta. Pero ahí ya cuando después que usted le ordena que la deriva, ahí está derivada una vez. Ujú. ¿Ahí recién se aplica la integral o se aplica en un principio? O sea, por ejemplo, todo parte de elegir una. Yo, por ejemplo, voy a decir, elijo esta, ¿ya? Y esta es la que fue derivada respecto a X, entonces yo la integro respecto a X. Ah, ya, Y ya. al integrarla respecto a X, ahí puedo desarrollar el proceso. Si hubiera elegido esta, tengo que integrarla respecto a Y. Sí, sí. No, es que yo lo que me refería a que después que uno la comprueba, porque para Ujú. comprobarla hay que derivarla, ¿cierto? Claro. Esta es la que se integra, no la inicial. Un ejemplo, aquí no se integra x más y al cuadrado, sino se integra x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Es Mm. que es lo mismo, es lo mismo. Solo que abajo Ah, ya, está desarrollado está al más, cuadrado. ya, ya. Ah, sí. Sí, ¿Ya? desarrollé esa x más y al cuadrado. Sí, pues entonces es la misma expresión. Sí, sí, sí. Disculpe.
Y ahí, bueno, depende de qué camino uno tome, hay que llegar al resultado de la ecuación que estamos desarrollando. Y hay un ejemplo, si elijo la x más y elevado al cuadrado, la derivo, quizá la integro con respecto a y, ¿o A no? X, porque tiene el Al X ahí. contrario. Ah, ya, ya. Ya, ya. Y eso Gracias. después lo igualo a la derivada del otro lado. Claro, si lo derivas, porque uno en integral encuentra la phi, ¿cierto? Pero incompleta. Entonces, si tú esa phi la vuelves a derivar con la otra, debería darte la otra solución. Ya. Por ejemplo, aquí yo puedo tomar esta ecuación. Ahí. Y decir, ya, quiero integrar esa. Entonces, la integral con respecto a y me va a dar menos y más x y al cuadrado más x cuadrado y más una constante que depende de x. Pero me falta esa constante, pues ese es el problema de todo aquí, me falta esa constante. Entonces, ¿qué hacemos? Como este supuestamente es phi, todo esto es el phi de x, y, yo sé que si lo derivo con respecto a x, me debería dar esto de acá. Así que uno hace eso, toma esa expresión de arriba, la deriva con respecto a x y la iguala al otro que está ahí. Y de esa manera puedo descubrir como quién es ese que me falta. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo? Dime que... ¿Cómo así? Ese que le falta, porque al fin y al cabo, al Eso, final, porque no puedo entregar mi respuesta con ese, con este. Necesito saber quién es para poder entregar la respuesta. ¿Ya? Y una vez que, cómo descubrirlo, es derivar respecto a la otra variable y igualar al otro lado que tengo ahí. Profe, a mí me da y al cuadrado más 2xy al derivarlo. Y al cuadrado, Más 2xy. Como que da claro, lo si mismo después, que la izquierda, pero sin el esto x daría cuadrado. y al cuadrado más 2xy más este derivado, po, así. Mm, es que derivé lo que integré. No sé si ¿Ya? se entiende. Sí, está Derivé bien, lo que po. está a la derecha, lo que está el Sí, c con el x. Y eso me ya. dio lo que le dije, pero no me dio con el x cuadrado. Como que ahí me perdí. pero No, pues es que ahora uno tiene que igualar esos dos, po. Y ahí al igualarlos tú sabes quién es el C' de X. o sea, pero una vez que Mm, nosotros sí. integramos con respecto a la y, tenemos que derivarlo respecto a x. Claro, para igualarlo al otro lado, porque te falta, como decía recién, te falta este, para poder entregar tu solución. Y aquí eso, bueno, pues si te dio ese, por ejemplo, yo igualo estos dos. Si yo igualo esas dos expresiones, y cuadrado más 2xy más c' de x, lo igualo a eso, a x cuadrado más 2xy más y cuadrado, descubro que el c' de x es x cuadrado. Y entonces, c de x es x cubo partido 3. Y ahí está, es el que me faltaba para poder entregar la solución. Entonces me había dado. Lo que me faltaba era lo que era c entonces. Claro, Ya. y ya cuando tienes c, tienes el phi, pues, y recuerda que tu solución es phi de x, y igual a c. Ujú.
Y entonces Ya ahí uno estaría ya listo entrega, y ahí estaría listo el ejercicio. Ya, bacán. ¿Ya? Así que sí, ibas por buen camino. Ya, entonces seguimos la otra semana, que ahora empieza mi otra clase. Así que, de hecho, voy a cerrar este y voy a abrir la otra. Y recuerden que les subo esto al canal de YouTube para que lo puedan revisar nuevamente. Ya traten de hacer los ejercicios desde ya. Ecuaciones diferenciales requiere mucha práctica en realidad. Ya como no solo tanto como ver el ejercicio, sino que hacerlo y ahí como que vas viendo los pasos y que te falta como por desarrollar. Bien, entonces seguimos la otra semana. Las clases son el día lunes. Entonces ahí tenemos nuestra otra clase de ecuaciones. Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. profe.